Cara a Cara, con el periodista Marcos Arana. En este mes, el gobernador Aristóteles Sandoval enviará al Congreso del Estado su propuesta de presupuesto de egresos 2016. ¿A cuánto ascenderá? ¿En cuánto cerrará 2015? ¿Cuántas unidades presupuestales están programadas? ¿Cuáles son sus objetivos principales? De la mayor importancia para el desarrollo de Jalisco es el gasto público. Y bien, para describir la derrama económica que significa el presupuesto, hoy participa en Cara a Cara el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida. Mire usted, a Héctor Pérez Partida, como responsable del manejo de los recursos públicos del gobierno de Jalisco, le va a tocar una carga muy pesada y le voy a decir por qué. Ayer, bueno, más bien hoy, al primer minuto de hoy, 1 de octubre del año 2015, toman posesión los 125 presidentes municipales de Jalisco. Bueno, en la gran mayoría de las ciudades más pobladas, comenzando con Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Juanacatlán, Ixtlahuacán, Zapotlanejo, Ciudad Guzmán, en fin, las ciudades medias importantes de Jalisco quedan en manos de unas siglas que se identifican como Movimiento Ciudadano. ¿Qué significa esto? Significa que el 63% de la población jalisciense va a estar gobernada municipalmente hablando por Movimiento Ciudadano. Bien, pero hay un detalle que es el que en este momento de arranque enfrentan los ayuntamientos de Jalisco. ¿Cuál es? Las finanzas. Exactamente lo que maneja Héctor Pérez Partida. Las finanzas están hechas trizas en la mayoría de los municipios importantes de Jalisco. Mire usted, en la zona metropolitana se concentra la deuda pública municipal más pesada. Hay algunos ayuntamientos, concretamente como el de Tonalá, que la deuda pública supera su presupuesto. ¿Esto qué significa? Que está comprometido todo el presupuesto de ingresos y de egresos de 2016 porque se debe más de lo que se tiene. Se gastó más de lo que ingresó. Entonces, esto representa una carga verdaderamente pesada para el presidente municipal entrante, que es Sergio Chávez. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, ha surgido a la luz pública que algunos presidentes municipales están tratando de negociar con el gobierno del estado un programa de rescate. ¿Pero qué significa un programa de rescate? No lo vayamos a entender como que de las finanzas estatales llegarían los recursos para que los ayuntamientos pagaran a tasa cero. Por ningún motivo. Hay un aspecto trascendental o sensible en este asunto. Uno, si hubiera un plan de rescate a tasa cero, entonces sería como premiar a la irresponsabilidad. Si le dijera al gobierno del estado, a los presidentes municipales, aquí está el dinero para que salgas de tus problemas, entonces estaría reconociendo que, primero, todos los presidentes municipales que tomen medidas equivocadas no van a sufrir ninguna consecuencia porque tienen a papá gobierno detrás de ellos. Entonces, hay otros municipios en donde la deuda a corto plazo, es decir, los compromisos con proveedores, con organismos e instituciones públicas de asistencia social, con contratistas a los que se les otorgó una obra, pero por concurso o por invitación, sin embargo, están totalmente respaldados por documentos. Entonces, esas deudas
en algunos ayuntamientos, según está diciendo el presidente entrante, supera el 30 o 40% de la deuda reconocida. ¡Ojo! Lo que no está registrado en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y en la Secretaría de Hacienda, eso supera con mucho cualquier expectativa. Ahí está el quid del asunto en el inicio de las administraciones que comenzaron hoy en la madrugada, hoy en las últimas horas de la noche de anoche y en las primeras horas del día de hoy. Algunos presidentes municipales hicieron ceremonias, pues de qué, de tipo simbólico, yendo a las direcciones de seguridad pública, a la Comisaría de Seguridad Pública, para pasar revista a las fuerzas policíacas. Eso fue hoy, en el primer minuto de hoy, día primero. ¿Por qué? Para guardar las formas, para que la Constitución fuera fielmente cumplida en el sentido de tiempos. También visitaron los servicios médicos de emergencia, que son los que trabajan las 24 horas del día. Estuvieron en dependencias como Protección Civil, en bomberos, en ese tipo de corporaciones que no tienen horarios, no trabajan de 9 a 3, ellos trabajan las 24 horas del día. Y a partir de hoy, en las primeras horas de hoy, algunos llegaron a su oficina a las 8 de la mañana con el fin de hacerse cargo ya formal y materialmente de los muebles, los documentos, el personal. Ya dije entonces que el primer reto es el manejo de los recursos públicos. Pero el segundo y grave reto que tienen encima los presidentes municipales, la nómina. La nómina que a partir de ayer debió haber pagado el que se fue. La quincena que terminó el día último de septiembre la tuvo que haber pagado el gobierno que se fue. A partir de hoy comienza una quincena nueva ya con cargo a las finanzas actuales. Bueno, ¿qué va a suceder? Que se encuentran los presidentes municipales y los directores y los colaboradores más cercanos con oficinas llenas de gente que no se sabe qué hacen, no se sabe a qué se dedican, pero sí cobran. Hay algunos presidentes municipales que se fueron que todavía estaban basificando la semana pasada. Estaban basificando en fin de semana. Entonces, ¿eso qué significa? Que le están planteando al nuevo presidente municipal una serie de conflictos muy difíciles, muy complicados. Pero ¿qué sucede? Acuérdese que ya hay un reglamento, ya hay normatividad, en el sentido de que quien recibe una base debe cumplir ciertos requisitos. Algunos como cuáles: la antigüedad, comprobar desde cuándo están trabajando en el puesto que les asignaron. Otros tienen que comprobar su asistencia regular a la oficina a donde están asignados. Otra, deben comprobar que ellos estuvieron cumpliendo fielmente con sus obligaciones, y le voy a decir con quién: con pensiones, con seguro social. Y entonces ahí es donde, escarbando, los nuevos presidentes municipales van a encontrar irregularidades que no van a poder soslayar. ¿Por qué? Porque no es posible que la impunidad siga reinando en las administraciones municipales. El dicho, el principio de tapaos los unos a los otros, eso ya no puede ser. Ya no es hoy por mí, mañana por ti. No, ahora tiene que aplicarse ya la ley. ¿Por qué? Porque la sociedad está pidiendo ese cambio. La sociedad está pidiendo transparencia, orden, legalidad. Vamos haciendo una pausa y luego entramos al tema con el secretario de Planeación, Administración y Finanzas.
gobernador Aristóteles Sandoval está anunciando que solicitará al Congreso del Estado de Jalisco un nuevo préstamo por más de 3,000 millones de pesos. Caramba, esto llama mucho la atención, porque desde un principio uno de los objetivos más importantes de la actual administración fue no aumentar la deuda pública. Y ahora nos salen con que necesitan más de 3,000 millones de pesos. Vamos analizando cuál es el anuncio del para qué quieren esos 3,000 y tantos millones de pesos. Bueno, lo quieren para adquirir vagones para la línea 3 y una parte para la línea 1. Bueno, para la línea 1 podría entenderse porque es una obra absoluta y totalmente estatal. Sin embargo, hay una duda razonable en el sentido de que ¿por qué tiene que aportar el gobierno del estado a la línea 3 si desde un principio se nos dijo que la línea 3 es una inversión total, 100% federal? Entonces, inclusive, recuerde usted, había una aportación en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de la línea 3, de 2,000 millones de pesos con cargo al gobierno del estado de Jalisco. Pero en el presupuesto 2015 se dijo, no, olvídense, el gobierno del estado de Jalisco no va a aportar esos 2,000 millones de pesos, sino que el gobierno federal se va a hacer cargo 100% del financiamiento de la línea 3. Entonces, es importante que nos diga el secretario de Planeación, Administración y Finanzas por qué están pidiendo dinero. Otra cosa, que nos digan dentro del plan de austeridad, dentro del plan que en este momento está ejerciendo, implantando, practicando el gobierno del estado de Jalisco como consecuencia del programa de austeridad y recortes del gobierno federal, ¿cómo repercute? ¿Cómo van a aplicar? Y esto, por supuesto, que nos los va a explicar Héctor Pérez Partida, de en qué ramos, en qué unidades presupuestales va a haber rebaja de recursos en el presupuesto 2016. Por eso, bueno, pues, estimado Héctor, estimado secretario de Planeación, Administración y Finanzas, gracias porque vienes, buenos días, y me imagino que ya tienes tu paquete totalmente afinado y listo para entregarlo, ¿cuándo? Al Congreso del Estado. Bueno, casi listo. Estamos todavía en la parte final, analizando los detalles. Primero agradecerte la invitación que nos haces, Marcos, a este programa Cara a Cara para platicar con el público. Nosotros contemplamos que los próximos años van a ser complejos para las finanzas federales, estatales y municipales. Estuvimos analizando con el gobernador del estado, con el maestro Aristóteles Sandoval y todo el equipo de trabajo, los proyectos que era importante realizar para los próximos 3 años, conscientes de que va a haber una escasez de recursos, y ahí se determinó la posibilidad de que fuésemos por un nuevo crédito, ¿sí? Como tú sabes, Jalisco actualmente tiene unas finanzas sólidas, o sea, logramos mejorar la calidad crediticia, o sea, recuperarla, que se había perdido en diciembre del 2012. Actualmente tenemos calificación de A por las 3 calificadoras internacionales que nos evalúan. Eso nos permite obtener financiamientos en condiciones favorables y en plazos bastante razonables. O sea, normalmente cuando los bancos tienen desconfianza en los gobiernos o en las empresas, fijan tasas de interés muy altos, les piden muchas garantías y además los plazos a los que les prestan son plazos relativamente cortos cuando hay desconfianza. En el caso de Jalisco, las instituciones financieras, tanto la banca privada como la banca de gobierno, confían en el Estado. El propio Banco Mundial, o sea, nos ha ofrecido un crédito,
un crédito del orden de los 1.500 millones de pesos para financiar proyectos de desarrollo que sean importantes. Como ustedes saben, dentro de las prioridades que maneja el Banco Mundial está el tema de la movilidad. O sea, el Banco Mundial apoya a países como México y otros países del mundo que estén apostando por mejorar los sistemas de transporte masivo. Entonces, uno de los proyectos que se tiene contemplado dentro de este crédito, que estamos apenas preparando el paquete. ¿De cuánto? Estamos estimando que será alrededor de los 3.500 millones de pesos. ¿Para qué? Sería para inversión pública productiva. Es decir, el gobernador ha sido muy claro. Él nos ha pedido que los recursos se transparente el destino, que sea para inversión pública productiva, que no se gaste absolutamente un solo peso en gasto corriente y en gasto de operación, sino que sean proyectos que los jaliscienses estén convencidos de que vale la pena hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de la compra de los vagones de la línea 1, son 12 vagones. Esos vagones cuestan 983 millones de pesos. Son indispensables para que esos vagones circulen por la línea 1 y poder liberar vagones para la línea 2 y dar un mejor servicio. Como ustedes saben, la línea 1 del tren ligero es la línea más antigua, es la que cruza de periférico a periférico, se va a ampliar en poco más de 1 kilómetro cruzando el periférico, porque hay mucha demanda de transporte. Entonces hay horas en que los vagones no tienen capacidad para transportar la demanda que están teniendo de los ciudadanos. La intención es ampliar esas estaciones, se están ampliando para que puedan recibir trenes de mayor longitud y comprar estos 12 vagones para dar un mejor servicio público. Ahí estamos contemplando destinar 983 millones de pesos a los vagones y a la obra pública, que consiste en la ampliación de la línea y en la ampliación de las estaciones, alrededor de 200 millones de pesos, ¿sí? Que es un proyecto que nosotros pensamos que es importante y que no debe de detenerse, ¿sí? Ustedes saben, la zona metropolitana tuvo un atraso muy fuerte en materia de transporte público, nunca se había hecho ninguna ampliación ni modificación a las 2 líneas de tren ligero en los últimos 18 años. Ahora se está ampliando la línea 1 y se está construyendo la línea 3. Pero el presupuesto propio del gobierno del estado no contempla recursos de aquí de Jalisco para ese tipo de ampliaciones y mejoramiento de líneas. Para todos estos proyectos no. Aquí la alternativa que teníamos es no hacerlos. O sea, podemos continuar como estamos, es decir, el gobierno, como vamos en las finanzas, tenemos finanzas sanas, vamos disminuyendo los pasivos gradualmente año con año. Ustedes saben que recibimos pasivos de corto plazo cercanos a los 8,000 millones de pesos, los hemos venido bajando año con año. El Estado puede seguir caminando como lo viene haciendo ahorita, pero tendríamos que parar proyectos que pensamos que son importantes para los ciudadanos, ¿sí? Este proyecto, por ejemplo, de la línea, pensamos que es un proyecto fundamental, ¿no? O sea, yo creo, si bien es cierto que hay molestias actualmente para los ciudadanos con las obras que se están haciendo, una vez que se concluyan, vamos a tener una zona metropolitana totalmente diferente, con más espacios para los peatones, con más espacios para la movilidad no motorizada, y con un sistema de transporte público más eficiente, ¿sí? Pero hay una cuestión, los recursos federales destinados a zonas metropolitanas como la de Guadalajara, tengo entendido que tienen programas específicos y muy cuantiosos. Dinos, por favor, secretario de Planeación, Administración y Finanzas, ¿cómo ha recurrido el gobierno del estado a obtener recursos de esos programas federales para movilidad, infraestructura y todo lo demás en Guadalajara? Vamos a una pausa y antes le digo, tiene usted a su disposición la línea 33 18 80 76 41 a través de WhatsApp
y las líneas normales 3122-4200, 3122-4266, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Está usted con el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida. Pausa. Héctor Pérez Partida es el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco y nos está diciendo de un crédito de aproximadamente 3.500 millones de pesos que están gestionando ante el Congreso del Estado para aplicarlo en infraestructura de movilidad principalmente. ¿A qué costo, estimado secretario? Mira, el Estado de Jalisco actualmente tiene una posición financiera sólida, que pensamos que nos va a permitir obtener créditos con sobretasas menores al 1%, ¿sí? Cosa que ningún estado tiene ese tipo de tasas. De hecho, en una reestructura que estamos haciendo de 6 créditos, estamos bajando las sobretasas en más de un 50%, ¿sí? Esto le permite al Estado ahorrar recursos. Ahora, tú comentabas de los recursos federales. Hay un fondo muy importante que el gobierno federal distribuye a las zonas metropolitanas. Nosotros tenemos 3 zonas metropolitanas reconocidas. La más importante es la zona metropolitana de Guadalajara. Para el siguiente año, gracias a las gestiones que hizo el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, ahí me tocó acompañarlo a una reunión a la Secretaría de Hacienda. En ese fondo, que este año para la zona metropolitana significa una aportación federal de alrededor de 1.050 millones de pesos, la intención para el siguiente año era recortarlo a 750 millones de pesos. Entonces el gobernador del estado se dio cuenta con oportunidad, organizó una reunión con el equipo de Hacienda y el secretario de Hacienda y logró que ese fondo se mantuviera. Es decir, ahí tenemos 1.050 millones de pesos para proyectos de inversión en los municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, ampliada, que son los municipios grandes más los pequeños que rodean la zona metropolitana, ¿no? Esa es una gestión que hizo el gobierno federal. Ahora, comentábamos lo del presupuesto. Nosotros estimamos cerrar este año con un gasto aproximado cercano a los 88,000, 89,000 millones de pesos. Sin embargo, de esos recursos que administra el Estado, muchos recursos ya están comprometidos y otros simplemente pasan por las arcas de gobierno. Te puedo comentar, por ejemplo, de esos recursos, alrededor de 20,000 millones de pesos pasan y se van hacia los municipios, ¿sí? Hacia todos los 125 municipios del estado de Jalisco. Alrededor de 30,000 millones de pesos se van en el gasto de la educación. Es la operación de las escuelas y el pago de maestros, incluyendo la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Alrededor de 10,000 millones de pesos se van en el sector salud. Aproximadamente 1.500 millones de pesos se van en programas sociales. Ahí van los apoyos de los bienevales a los estudiantes, los apoyos a las jefas mujeres de familia, los apoyos a los adultos mayores, tanto en zona metropolitana como en el interior del estado. Seguridad. Al área de seguridad se van alrededor de 4,000 millones de pesos. La seguridad es el pago de los policías y los gastos operativos de toda la seguridad en el estado de Jalisco. Luego tenemos el rubro de transferencias a los OPDs. En transferencias a los OPDs, donde intervienen todos los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas que hay en el estado, el hospital civil, se van alrededor de 18,000 millones de pesos. Es decir, si vamos analizando
vamos al Poder Judicial. El Poder Judicial gastamos alrededor de 1.300 millones de pesos. Congreso del Estado, otros 1.300 millones de pesos. Si vamos desglosando esos 88,000 millones de pesos, al final de cuentas quedan 1.000 millones de pesos en promedio para destinarlo a inversión pública, con recurso estatal, ¿sí? Las otras inversiones públicas que se logran, tenemos que ir de la mano con el gobierno federal. En algunos de los programas federales, el Estado tiene que aportar recursos para que el propio gobierno federal aporte su parte. Es el caso de la movilidad. Pero, secretario, si el gobierno federal se hizo cargo al 100% de la inversión de la línea 3 y le quedaron 2,000 millones de pesos libres al gobierno del Estado para manejarlos, con eso ¿no evitarías pedir 3,500 millones de pesos? No, porque el gobierno federal se hizo cargo de toda la construcción de la obra y la compra de vagones de la línea 3, que es un proyecto que vale como 20,000 millones de pesos, y el gobierno del Estado se comprometió a aportar alrededor de 1,000 millones de pesos para ese proyecto, si tenemos ese compromiso. Es decir, estos recursos que estamos invirtiendo en movilidad, estamos hablando de 2,200 millones, o sea, 1,000 que estamos metiendo de recursos, de recursos propios del gobierno, más estos 1,200 que pretendemos destinar del crédito, nos van a permitir que la federación aporte 20,000 millones de pesos. Es decir, estamos multiplicando la inversión. Tenemos otro rubro dentro del crédito, estamos contemplando tener una reserva de alrededor de 200, 300 millones de pesos para multiplicar los recursos que bajemos del gobierno federal. El gobierno federal, ante la escasez de recursos, lo que ha hecho ahora es generar algunas bolsas donde les dice a las entidades federativas: tú puedes gastar en proyectos de inversión de tipo de medio ambiente, en educación, en salud, en carreteras, en obras de agua potable y saneamiento, en donde yo colaboro contigo, pero siempre y cuando tú también inviertas en esos rubros. Y lo hace como una estrategia para que los estados que no tengan la capacidad de aportar lo que les corresponde, no puedan obtener esos recursos. Entonces, como se viene una época de astringencia financiera, porque ustedes saben que los impuestos no van a aumentar, o sea, los impuestos van a seguir como están hasta ahorita. El Estado de Jalisco, estamos contemplando dentro del crédito reservar un monto para poder multiplicar esos recursos, obteniendo recursos de la Federación en proyectos de inversión, ¿sí? Otra parte importante del crédito que estamos analizando, porque una cosa que nos ha pedido el gobernador Aristóteles Sandoval es que seamos muy cuidadosos en que el crédito no vaya a impactar negativamente en los indicadores que manejan los bancos y las calificadoras, y que eso nos pueda degradar la calidad crediticia del Estado y tengamos que pagar más intereses. Dentro de los proyectos que tenemos ahí está el mantenimiento de la red carretera, que es parte de la movilidad. Estamos contemplando una inversión de alrededor de los 300 millones de pesos en mantenimiento de carreteras para darle mayor movilidad al Estado. En paralelo, esto nos va a permitir también que la Federación invierta en carreteras en el estado de Jalisco. Estamos también, hay un proyecto en el área de seguridad. La mayor parte de los recursos de este crédito se van hacia la movilidad, entendiendo por movilidad tren ligero, más mantenimiento y construcción de carreteras, y hacia seguridad pública. En seguridad pública se está contemplando la construcción de 3 bases regionales. Ya estamos haciendo otras bases regionales con recursos del Estado, pero nos falta construir 3 bases regionales para que en el interior del Estado podamos tener policías estatales en instalaciones adecuadas, sin que nos cueste pagarles hotel, alimentos,
que tengan todo lo necesario y puedan estar concentrados. ¿Dónde? Son diferentes municipios que el área de seguridad, la Fiscalía, ya determinó. No recuerdo ahorita exactamente todos. Sé que hay uno en Ciudad Guzmán, creo que hay otro en Colotlán, pero no recuerdo los demás municipios. Pero ¿serán 6 en total entonces? 6 en total, son 6, 3 que ya están en proceso de construcción y 3 que pretendemos construir con este crédito, si es que lo autoriza el Congreso del Estado. Luego tenemos también el proyecto que tiene la Fiscalía de crear un centro de administración y operación de seguridad pública en la zona metropolitana que le denominan Escudo Urbano C5. ¿Qué viene siendo esto? Viene siendo algo similar a lo que opera en el Distrito Federal. Nosotros nos enteramos con las noticias cómo en el Distrito Federal, a través de su centro de información y de monitoreo de cámaras de videovigilancia, detectan posibles actos delictivos y atrapan a los delincuentes. La intención es hacer algo similar para toda la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso del Distrito Federal, se invirtió en ese centro más de 20,000 millones de pesos. Nosotros estamos contemplando para este centro una inversión entre los 500, 600 millones de pesos para tener toda la zona metropolitana de Guadalajara con cámaras de videovigilancia que sí funcionen, con un centro de control único y con una capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. ¿Qué va a pasar entonces, secretario, con el Palomar y con toda la estructura que ya hay en ese sentido? Actualmente está toda dispersa. Si analizamos actualmente la situación, Zapopan tiene sus propias cámaras de videovigilancia, Guadalajara tiene sus cámaras, Tlaquepaque tiene sus cámaras, tienen pequeños centros de control. El propio gobierno del estado, en la administración anterior, crearon un pequeño centro de vigilancia con unas cuantas cámaras, pero hay deficiencias técnicas en la operación de sus sistemas. ¿Han negociado esto con los nuevos ayuntamientos metropolitanos de Se ha MC? platicado con ellos y pensamos que va acorde con el proyecto que se tiene, porque esto va a permitir coordinar la seguridad pública en la zona metropolitana. La intención de las nuevas autoridades municipales es que exista una coordinación perfecta entre todas las policías de los municipios. Este centro va a ayudar mucho a que se coordinen las policías municipales con la policía estatal. Es el titular de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Pausa. El secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco está hablando de los créditos. ¿A cuánto asciende en este momento la deuda pública de Jalisco? Mira, el saldo de la deuda pública del Estado de Jalisco anda aproximadamente en 15,600 millones de pesos. En esta administración hemos bajado ese saldo en alrededor de unos 800 millones de pesos. En esta administración que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, no hemos solicitado ningún endeudamiento, ¿sí? Y esto lo comento porque estaba viendo una noticia donde señalaban que habíamos pedido un crédito. Nosotros no hemos pedido ningún crédito en esta administración. Al cierre de la administración anterior solicitó un crédito de 2,400 millones de pesos que nosotros dispusimos para poder saldar las deudas de las villas panamericanas, ¿sí? Y de los Juegos Panamericanos, ¿sí? Pero no hemos solicitado ningún nuevo crédito. Sí hemos emitido bonos cupón cero. El gobierno federal, para atender desastres naturales y para el programa del sistema de justicia penal alternativo, los llamados juicios orales, tiene un esquema de bonos cupón cero, en donde el gobierno federal aporta una cantidad y los gobiernos de los estados pagamos los intereses. Sí hemos emitido bonos cupón cero, en donde el principal lo paga. Mira, son diferentes conceptos. Uno fue para el huracán Manuel, para el huracán Jova y para el sistema de justicia penal alternativo.
donde el gobierno federal aportó 126 millones de pesos. Al emitir el bono cupón cero, logramos obtener 550 millones de pesos, y con esos 550 millones de pesos se están construyendo los nuevos centros de justicia penal alternativo. ¿Cuánto paga el gobierno del estado de Jalisco en intereses por esos 550 millones de pesos? Pagamos una cantidad mínima, o sea, cada año pagamos aproximadamente como unos 25 millones de pesos y de intereses, ¿sí? Entonces es un esquema que nos permite multiplicar los recursos. El gobierno federal nos daba la opción: yo le pongo 128 millones de pesos, los quieres gastar directos en tu sistema de nuevo justicia penal alternativa. Eso no nos alcanzaba más que para hacer 2 centros. Tomamos la decisión de mejor emitir el bono cupón cero y pagar los intereses y poder realizar esos nuevos centros que se están construyendo. Ya está operando el de Ciudad Guzmán, ya está operando el de Puerto Vallarta, y están próximos a operar otros municipios. Secretario, de los 15.600 millones de pesos de deuda, ¿cuánto paga anualmente el gobierno del estado al capital y cuánto a intereses? Pagamos aproximadamente 1.900 millones de pesos, de los cuales se abonan alrededor de 800 millones al capital y 1.100 millones son intereses, ¿sí? 1.100 millones de pesos aproximadamente, es lo que se paga cada año, ¿sí? Cada crédito tiene un perfil. Lo que sucede es que cuando se contrata un crédito, se tiene que hacer un perfil de pagos que sea acorde a la capacidad financiera del Estado, como sucede con cualquier empresa o con cualquier persona. Yo sé que cuando se contrata un crédito, y más cuando lo hace un Estado, generalmente se genera mucha polémica, lo cual es normal. Lo que sí hay que considerar, y creo que es lo más importante, son 2 cosas. 1, ¿a qué se va a dedicar ese recurso? Y 2, si se tiene la capacidad para pagar ese crédito o no, ¿verdad? Porque si se contrata un crédito sin tener la capacidad, sí es una situación irresponsable en cualquier situación, sea persona, sea empresa o sea gobierno, ¿no? Secretario, el 2016 va a ser un año, tú lo dijiste hace un momento, difícil. Dinos en qué renglones el gobierno del estado de Jalisco va a ahorrar, va a gastar menos. Mira, estamos bajando el gasto operativo de gobierno, ¿sí? Hay ciertos renglones que no es sencillo disminuirlos. Estamos pensando, y en el proyecto que vamos a presentar al Congreso del Estado, tenemos de fecha límite el 1 de noviembre, estamos contemplando una reducción en los gastos operativos del gobierno y en los gastos operativos de todos los OPDs. En el estado de Jalisco, como comentaba, los OPDs absorben cerca de 20,000 millones de pesos. Estamos haciendo recortes, nos vamos a apretar el cinturón todas las dependencias de gobierno. Lo hemos hecho desde que asumió el gobierno del estado Aristóteles Sandoval. Nos ha permitido ahorrar, ¿sí? Hemos destinado a la inversión montos ligeramente superiores a los 1,000 millones con esos ahorros que hemos tenido, pero definitivamente esos ahorros no nos permiten emprender proyectos de esta naturaleza, ¿no? Por eso es que estamos por ejemplo, para citar casos concretos, secretario, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral, ¿cuánto van a recibir en este año, el 2016? Mira, en el caso del Tribunal Electoral, en este año recibieron poco más de 850 millones de pesos, ¿sí? El Tribunal, el Instituto Electoral. Como ustedes saben, estaban reclamando toda una ampliación de 120 millones de pesos. El gobernador del estado nos pidió que no hiciéramos ninguna ampliación, todos tenemos que apretarnos el cinturón. El gobierno del estado no puede estar rescatando organismos autónomos, ni OPDs, ni municipios, porque si lo hacemos, después ¿quién va a rescatar al estado? ¿Sí? No vamos a ir a decirle al gobierno federal o a la secretaria diciendo, fíjate que me dediqué a apoyar a los municipios o a los OPDs o a los poderes
y como gastaron de más, pues ya no me alcanzó el recurso. Al Instituto Electoral, secretario, ¿cuánto le va a dar el gobierno del Estado en 2016? Mira, en este un año no electoral. Un año no electoral, su presupuesto va a bajar alrededor de unos 240 millones de pesos para el siguiente año. Es decir, ahí vamos a tener un recurso extra que lo vamos a poder destinar a inversión, ¿sí? Tenemos también otros casos, el Tribunal Electoral, que es un monto menor, pero si vamos sumando de montos menores y recortes pequeños, se va generando una bolsa que al final de cuentas es importante para poder disminuir las presiones financieras sobre el Estado. La plantilla de personal. Mira, la plantilla de personal del gobierno del Estado son alrededor de 108,000 personas, incluidos todos los sectores. La mayor parte está en educación. Lo que son las secretarías del Poder Ejecutivo tienen alrededor de 13,000, 14,000 trabajadores, ¿sí? Es decir, el gasto fuerte no está en la plantilla de personal del Poder Ejecutivo. El gasto fuerte de la plantilla de personal está en el área de educación, en el área de seguridad y en el área de salud, ¿sí? Austeridad 2016. Seguimos con la austeridad. Importante. Bueno, Héctor Pérez Partida, titular de Planeación, Administración y Finanzas, gracias porque vienes a este programa y seguiremos analizando el presupuesto 2016. Muchas gracias, Marco, y saludos a todos, que tengan buenos días. A usted que nos estuvo escuchando también, gracias. Vamos a Canal Continental de Noticias.